Por lo tanto, en el neumotórax a tensión hay una disminución de la sangre oxigenada, aumento de la presión venosa por compresión, ¿ya? Y por obstrucción de la vena cava, ¿ya? Disminuyendo la caída del gasto cardíaco por obstrucción. Y lo que van a notar es pues taquimia, esfuerzo respiratorio, dificultad respiratoria y taquicardia, un esfuerzo cardíaco. No hay sonidos respiratorios, y lo que sí vas a encontrar en un neumotórax muchas veces va a ser un gran enfisema subcutáneo, o sea, la crepitación. Hay una hiperresonancia. Lo que sí ustedes van a ver es que las venas yugulares están bien distendidas y una desviación de la tráquea en el neumotórax a tensión. Aquí, si bien es cierto, vas a dar flujos de oxígeno alto, lo más importante es que tienes que descomprimir. ¿Cómo así? Fíjense que el neumotórax a tensión ya descompensa. Si bien es cierto, está cianótico, no hay pulso por el shock tardío y por el shock puede haber trastorno de conciencia. Lo que tienes que hacer es drenar. Muchas veces simplemente poniendo una aguja puede salvarle la vida. ¿A qué nivel? En el segundo espacio intercostal, en la línea media, o sea, a este nivel. Le pones una aguja, ¿ya? Posteriormente sí tendrás que poner el drenaje torácico, ¿ya? A nivel de la sexta espacio intercostal, a la línea media, a la axilar media, ¿ya? Ahí le pones el drenaje torácico o la aguja para descomprimir en forma rápida a nivel del segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular. Ahora, el hemotórax se entiende por acumulación de sangre, por una lesión. Esa acumulación de sangre en este espacio, generalmente por oclusión penetrante, puede ser masivo, si es más de 1,5 litros, y incluso puede sangrar hasta 3 litros si el paciente se muere, ¿ya? Fíjense que incluso el sangrado puede irse a la parte del mediastino y puede estar comprimido. En estos casos a veces la muerte es súbita, pero cuando está en el hemitórax puede llegar hasta 3 litros, esto se puede drenar y reponer sangre, y si es que sigue drenando hay que entrar a sala de operaciones por el cirujano de tórax. Y los signos clásicos del hemotórax es semejante a un shock hemorrágico, con la diferencia que estos pacientes están con taquimia y disminución de sonidos respiratorios. O sea, la clínica no pasa el murmullo como acumulación de líquidos. A diferencia del neumotórax, acá las venas no están distendidas, ¿no? En el neumotórax. Aquí las venas están planas, más que nada por la hipovolemia. Y como hay hipovolemia, hay hipotensión, y si ustedes percuten, hay matidez, ¿no? Ahí está el hemotórax masivo, y obviamente el hemotórax masivo lo que va a llevarte es a shock. Y lo que aquí sí necesariamente el manejo es drenaje, es decir, le tienes que poner un tubo, ¿ya? Y reposición de volumen, ya sea con sangre o cristaloides, dependiendo de la naturaleza, y su toracotomía. Si el caso, la toracotomía es decir, la cirugía para entrar a sala de operaciones a través del cirujano de tórax, la toracotomía, entrada para corregir, porque está sangrando masivamente, más de 1,500 necesariamente, o continua, 200 mililitros cada 2 horas, o sea, sangrado continuo de 200 mililitros por 2 horas a 4 horas, tienen que entrar a sala de operaciones. Esto es importante, reconocer la clínica entre el neumotórax y el hemotórax. Fíjense, generalmente en el neumotórax hay disnea antes del shock, esto es shock antes de la disnea, o sea, es una suerte diferenciada. Las venas del cuello, ¿cómo es? En el neumotórax están distendidas, ¿no? Acá están planas, no hay distensión, o sea, no hay ingurgitación yugular. Los sonidos son casi iguales. Aquí hay hiperresonancia porque hay aire y acá hay matidez porque es líquido. En el neumotórax, la desviación traqueal es raro, pero sí puede ser un signo tardío cuando es eminentemente el shock obstructivo, pero acá no se presenta generalmente en la desviación de tráquea. Ahora, muy parecido, la clínica es parecida, el neumotórax al taponamiento cardíaco. Fíjense, el taponamiento cardíaco es el golpe directo al miocardio a nivel de trauma torácico y es una colección. Fíjense
que supera los 300 mililitros, ¿ya? Esto comprime y evita la expansión del ventrículo, por lo tanto provoca también un shock. ¿De qué tipo? Obstructivo, ¿ya? Evitando el llenado y el gasto cardíaco cae al evitar el llenado. Entonces, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial del taponamiento cardíaco con neumotórax? ¿Ya? El principal diagnóstico diferencial con neumotórax, atención, ya, es que en este caso, ya, el gasto cardíaco acá está abolido, en cambio en el otro está alto. Ya, es una lesión fatal. Entonces acá también tienes que descomprimir con un drenaje de tórax. Fíjense acá. Aquí lo más importante que puedas notar es la disminución de la presión de pulso, por lo tanto vas a tener un pulso paradójico. Es decir, el pulso va a disminuir, ¿no?, a nivel de la inspiración. Lo que vas a encontrar acá es la famosa triada de Beck. Esto fue motivo de pregunta, la triada de Beck. En el taponamiento cardíaco existe la hipotensión, es decir, shock. ¿Qué tipo de shock? Obstructivo. Las venas están distendidas, semejante en este caso al neumotórax, o sea, hay una ingurgitación yugular, pero están abolidos en este caso los ruidos cardíacos, o sea, no hay. Esa es la triada de Beck, ¿ya?, del taponamiento, ¿ya? Está la presión venosa elevada, es decir, con las venas ingurgitadas, ¿ya? Hay hipotensión y los ruidos cardíacos están apagados. Esa es la triada de Beck, ¿ya? Y vas a encontrar el pulso paradojal, cae el pulso a nivel de a la toma de presión. Ahora, el diagnóstico es cierto, la presión venosa puede estar bien alta. El diagnóstico va a ser con la ecocardiografía y con el EKG, ¿ya? Y aquí me evoco más al tratamiento, es decir, el drenaje. Tiene que ser necesariamente una pericardiocentesis. Fíjense acá, es simplemente una técnica a nivel del ángulo sifoideo, ya, a este nivel, ya con un ángulo de 30 grados, puede llegar ustedes al pericardio y drenar. De esa manera puede corregir el shock obstructivo, drenando. El diagnóstico, el gold standard del diagnóstico de taponamiento cardíaco es con la ecocardiografía. Es cierto que esto provoca muerte súbita, ¿no? La ruptura aórtica traumática. Es en los minutos, ¿no?, por desgarre, generalmente por causa de desaceleración a nivel del callado aórtico. ¿Ya? Sumamente importante, sospecha de lesión. Generalmente esto es dentro del accidente. ¿Ya? Bien raro es que sobreviva a un paciente a una lesión a ese nivel. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de trauma, bajando, es el trauma abdominal. Aquí lo importante es que la clínica es importante, y para reconocer si hay líquido intraabdominal es el ECOFAS, es decir, una ecografía abdominal y la tomografía. El gold estándar es la ecografía. Una cirugía de urgencia es cuando el abdomen está en tabla, o hay una evisceración si el traumatismo es penetrante, ya, o hay evidencia, pues, a través de si una evisceración de bilis o una rotura diafragmática provocando una insuficiencia respiratoria, o muchas veces el trauma es mixto, tóraco-abdominal. Ya. Ahora, vayamos a ver, dentro de que es trauma abdominal, no se olviden que el órgano más afectado, como hemos estado viendo, son los hemoperitoneos cuando hay lesiones directas a vaso e hígado. Como también hay, les pueden preguntar esto, ¿cuál es el órgano más frecuente de lesión de trauma abdominal? ¿Cuál es? ¿Ah? Eso depende de las estadísticas, pero a nivel mundial está descrita el vaso, ¿ya? Está el vaso. Muy bien. Ahora, fíjense que
dentro de lo que son las extremidades, ya, incluso hasta puede ser hasta lesiones traumáticas, eh, incluso de amputaciones traumáticas. Imagínense, dependiendo la velocidad. Y aquí siempre valorar pulsos, porque dependiendo de las lesiones, si es que no hay pulso, va a terminar también en amputaciones, ¿no? Dependiendo de las lesiones, ¿no? Por eso que hay que inmovilizar. Y siempre las lesiones las fracturas de fémur o lesiones musculoesqueléticas, cuando es masivo, esto te lleva pues a lesiones, síndromes compartimentales y una gran destrucción de masa muscular que te puede llevar a una falla renal. Un politraumatizado con fracturas múltiples y lesiones musculoesqueléticas te liberan mioglobina y esto te genera una rhabdomiólisis. ¿Qué es la rhabdomiólisis? No es más que la gran liberación de mioglobina por trauma muscular, y esto te genera un taponamiento renal por pigmentos, te genera una falla renal. Entonces este paciente necesita de todas maneras hemodiálisis. Fíjense, tiene un politraumatizado grave, trauma craneoencefálico, de columna, o simplemente traumas torácicos, abdominales, o simplemente traumas musculoesqueléticos extensos con grandes atricciones, incluso amputaciones traumáticas por atricciones. Eso se ve bastante en terremotos, en caídas grandes. No hace poco ustedes se acuerdan de un paciente que hizo bastante noticia en el Hospital 2 de Mayo de que sufrió una amputación traumática y lo tuvieron que amputar en el mismo acto del accidente cuando se cayó una construcción. Hubo bastante, fue muy mediático, que incluso tuvieron que ir los médicos y amputarlo en la misma zona de la caída del derrumbe. Y era para ese paciente llegó así politraumatizado, con amputación traumática de miembros inferiores, y tenía su trauma abdominal, lesiones de vísceras, shock hemorrágico, politransfundido, se le pasó sangre, hemoderivados, plasma fresco y congelado, hizo rhabdomiólisis, es decir, liberación de mioglobina por trauma muscular, taponamiento renal, pasó hemodiálisis para corregir los pigmentos, se corrigió, se salvó el paciente. Y lo paradójico de este paciente es pues se salvó. Y era un paciente que sí, era un chorizo, o sea, un delincuente de alto nivel, y que muchas veces a los estudiantes de medicina de San Fernando paraba robando, y muchas veces a varios internos de medicina cuando llegó de emergencia lo reconocieron. Oye, este choro es el que me robó mi estetoscopio. Y lo paradójico era pues que era una situación mediática, la prensa, todo el mundo, y todo estaba metido ahí en el hospital, y se salvó. Y una vez que se salva, sale amputado obviamente las dos piernas, recuperado, su riñón regresó a la normalidad, y lo más curioso es que está libre, normal, y sigue delinquiendo, pero todo era extorsión celular, y lo demostraron. Ingresó a la cárcel, y de la cárcel sigue delinquiendo, y lo hemos salvado la vida, y al hospital le costó dinero, porque el familiar estaba bien conchudo, porque decía que pague el hospital, ¿ves? Que pague el hospital. Y como era una campaña mediática, el hospital tuvo que pagar todo el tratamiento. Y ese paciente se salvó. Y otro caso contrario, un médico que estaba con su hijo, manejando su bicicleta, una roca, una piedra, y ¡pum!, se cae. Y por salvar a su hijo, ¡pum!, se tequea. Llega al hospital. ¿Quién? ¿Será médico? No será médico, lo pasó el interno, lo miró, uy, Glasgow 8, se cayó su Glasgow, neurocirujano, llámenlo al neurocirujano, hay que operarlo. Como estaba indigente, se había olvidado su DNI, hasta buscar asistenta social y todo, y bueno, ya entra a operarse, y se opera, se complica y se muere. Y era un colega. ¿No? O sea, a veces lo paradójico de la vida, ¿no? Los delincuentes, como dije, el otro caso de la bala, también era otro delincuente. A veces se salvan y los profesionales, es lo anecdótico de la vida, ¿no? ¿Ya?
Ahora, fíjense que dentro de lo que es el paciente politraumatizado, el paciente politraumatizado en UCI, pues fíjense, hay que hacerle, como le dije, ¿no? Si hay traumas grandes, utilizan pues monitorización, neuromonitoreo, ventilación mecánica, buena nutrición, técnicas de sustitución. Por ejemplo, en la hemodiálisis, ¿cuál es el verdadero nombre de la hemodiálisis? Terapia de reemplazo renal. Por eso se llama terapia intensiva, terapia de reemplazo renal. O sea, en la UCI, estos pacientes politraumatizados tienen terapia de reemplazo renal, terapia ventilatoria, hemoderivados, neuroprotección. Y con un buen manejo estos pacientes salen. ¿Ya? Entonces, puntos claves que debes recordar de toda esta charla es manejo de la vía aérea, especialmente controlando si hay fractura vertebral, si hay neumotórax con el timpanismo, simplemente no esperar la radiografía, drénalo si puedes, si hay neumotórax, atención, vigilancia respiratoria, manejo del dolor y las imágenes. ¿Ya? Siempre considerar la contusión miocárdica, no olvidar el shock traumático que provoca la hemorragia. ¿Ya? Y si hay concentrado de Matías, si hay concentrado de Matías, pasar, mira, cristaloides. A veces le preguntan, ¿cuál es la velocidad de transfusión de cristaloides en un paciente politraumatizado? Es a 50 mililitros por kilo, es la cantidad de agua que tú puedes pasar, o coloides la mitad. ¿Ya? Pasar plaquetas. Cuando las plaquetas están menos de 50.000, ¿qué es lo que ha pasado? Hubo sangrado masivo y coagulopatía de consumo. Por eso que tienes que reponer necesariamente plaquetas. Sondear siempre al paciente para vigilar el shock. Considerar las fracturas pélvicas, nunca dejar de evaluar el abdomen, ¿ya? Porque si es que este abdomen se pone duro, considerar siempre el hemoperitoneo para que entre a sala de operaciones. Medir, bueno, la clínica está sujeto también a la solicitud de imágenes, ¿no? Ya sea la tomografía, ya. Si es que el paciente está con gran edema cerebral, considerar la medida de presión intracraniana. Ya estos son manejos un poco más especializados, ¿no? ¿De qué maneja otro tipo de shock? El shock neurogénico, si es que el paciente ha tenido trauma vértebro-medular, utilizar catecolaminas, es decir, la adrenalina, si es un shock neurogénico. ¿Ya? También hay que considerar dentro de las lesiones las vacunas antitetánicas, más aún si el paciente tiene un embarazo. ¿Ya? En resumen, un paciente politraumatizado es evitable la mortalidad. El retraso o no realización de la cirugía, la falta de control de vía aérea, la no inserción de tubos, el retraso de transfusión es lo que los mata, ¿no? De tal manera que la monitorización del shock y otros tipos de shock, aquí es lo que tenemos que reconocer es qué estados de shock. Quiero diferenciar los diferentes tipos de shock y cuál es el concepto de shock. Aquí se entiende como una falla en el sistema circulatorio y es incapaz de perfundir los tejidos. Es cierto que el compromiso está en la parte anátomo-funcional de la microcirculación. Es cierto que hay una insuficiente disponibilidad del oxígeno, por lo tanto esto me genera daño metabólico, ¿no? Y si esto no se corrige, rápidamente lleva a la falla irreversible, que nosotros lo conocemos como fallo multiorgánico. Y es así que se debe de revertir, ¿no? La lesión isquémica inicial depende de la caída de la perfusión, por lo tanto, aquí debemos de reperfundir, ¿ya? El estado de shock debe ser revertido tan pronto sea posible, ¿ya? Hay que reconocer acá que el shock depende de si hay caída de bomba, si hay caída del tono vascular o de la volemia, o en su defecto si hay obstrucción. Por eso que si hay falla de bomba, ¿cómo se le llama? Shock cardiogénico. Si hay déficit del volumen, shock hipovolémico.
Y si hay lesión en la permeabilidad de la membrana, en el tono vascular, el shock distributivo. Y si hay algo que me impide las tres de esta pirámide, como puede ser el neumotórax o el tromboembolismo, será el shock obstructivo. Es decir, ¿cuántos tipos de shock? 4. ¿Ya? Aquí está la clasificación fisiopatológica, que esto te van a preguntar, los tipos de shock y de qué manera debes de corregir o debes de reconocerla. Los 4 tipos de shock. Muchas veces tienen combinación fisiopatológica. Puede ser de inicio o de evolución, estos tipos de shock. Fíjese, si es de inicio, por ejemplo, el shock distributivo, siempre va a haber hipovolemia, relativa o real. ¿Ya? Por eso que el shock distributivo, como es en la sepsis, como es en la parte neurogénica o anafiláctica, el shock distributivo tiene pues subtipos, ¿no? Primero es el séptico, por infección, puede ser anafiláctico por una hiperreactividad a una toxina, por ejemplo, shock anafiláctico, el shock distributivo, o el neurogénico, ¿no? En caso de trauma vértebromedular, por ejemplo, o un TEC, puede haber neurogénico también. Entonces, es un shock distributivo, ¿ya? Y de inicio se comporta como hipovolémico, pues de inicio. Por eso que, ¿cómo corriges el shock distributivo? Con volumen, es decir, con cristaloides. Por eso que a un shock séptico de inicio le pasan volumen, ¿ya? El hipovolémico es pérdida de volumen, es sangre o está deshidratado, ¿no? El cardiogénico es shock cardiogénico. ¿Qué shock es? ¿Qué tipo de shock cardiogénico? El más principal es el infarto cardíaco, pero el shock cardiogénico también te puede llevar las arritmias. Una arritmia te puede llevar un shock cardiogénico, la parada cardíaca, por ejemplo, las arritmias, el infarto cardíaco o las mismas valvulopatías, o también ciertos medicamentosos, ¿no? Como por ejemplo el shock cardiogénico medicamentoso, parecido te da por ejemplo la nitroglicerina o ciertos medicamentos antiarrítmicos. Como el shock obstructivo, sí, ya no se olviden que es el neumotórax y el taponamiento cardíaco. Entonces, de inicio, en la evolución, fíjense, el compromiso, por ejemplo, del compliance miocárdico, ¿no? El shock hipovolémico, ¿no? Y la enfermedad concomitante, por ejemplo, el shock hipovolémico en una cardiopatía previa, es rápido, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía, es decir, tiene una insuficiencia cardíaca y sangra, eso rápidamente le ha provocado un infarto, ¿ya? Por isquemia de perfusión. De tal manera que, fíjense acá, los signos clínicos de hipoperfusión tisular, esto nunca va a faltar. Un paciente que está con hipoperfusión, es decir, con shock, siempre hay alteración de sensorio, el llenado capilar es lento y siempre hay oliguria. Es decir, un paciente hipotenso, dicen, ¿no? Muchas veces creen que el shock es hipotensión. No es necesariamente cierto. Porque si puede tener una hipotensión, pero puede ser para ese paciente normal, una hipotensión sostenida, y orina. Si orina, no está en shock. ¿Ya? Entonces, la presión arterial no es un signo cardinal, como le dije en el diagnóstico. Por eso que existe también lo que nosotros denominamos el shock críptico. ¿Qué es el shock críptico? El shock oculto. Pacientes con trastorno del sensorio que tienen presión normal, pero no orina, ¿no? Por eso que la diuresis es importante reconocerla, porque acuérdate que nosotros tenemos una serie de mecanismos de compensación que puede hacer que este paciente pueda tener una presión normal, pero tenga alterado el trastorno del sensorio, tenga hipoperfusión y no esté orinando, y su presión es normal. A eso nosotros llamamos shock críptico o shock oculto, o simplemente el paciente está obnubilado, tiene buena presión y su diuresis está bajando. Entonces también se llama shock oculto, shock críptico. Paciente en curso a falla multiorgánica. Por eso que nunca olvidar aquí el trastorno sensorio, el llenado capilar lento y la oligonuria. Ahora, la otra manera de reconocer el shock
Fíjense, el shock es por gasto cardíaco, puede ser alto o bajo. ¿Qué es el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco bajo o gasto cardíaco alto. ¿Ya? Esto nos aproxima siempre al diagnóstico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quiénes cursan con gasto cardíaco bajo? ¿Ya? Y fíjense, la hipotensión con signos de hipersimpaticotonía, es decir, el paciente está frío, pálido, muchas veces sudoroso, con pulsos ausentes o débiles. Estos están con gasto cardíaco bajo. ¿Quiénes tienen gasto cardíaco bajo? Las insuficiencias cardíacas o simplemente shock cardiogénicos o con falla cardíacas. ¿Ya? Gasto cardíaco bajo. Esto tú le diagnosticas con ecocardiografía o saturación venosa o el transporte de oxígeno a través de la gasometría. Fíjense, aquellos pacientes que tienen, estos están hipotensos, ¿no? Con signos de, o sea, nosotros le llamamos neurovegetativos, ¿no? A nivel simpático. Ahora, hipotensión leve o severo, pero el paciente está taquicárdico, presión de pulso diastólica baja con temperatura piel normal o a veces alta. Este es gasto cardíaco alto. Está taquicárdico y hay fiebre en muchos de los casos, ¿no? Acá el transporte de oxígeno es bajo, acá es alto, por eso dice gasto cardíaco alto. Ya. Ahora, fíjense, el gasto cardíaco bajo con ingurgitación yugular o presión alta. Si el gasto cardíaco es bajo y hay ingurgitación de PVC alta, hay que diferenciar si es cardiogénico o es obstructivo. ¿Ya? Es decir, ¿en qué shock el gasto cardíaco es bajo? El gasto cardíaco es bajo. En el shock cardiogénico, en el obstructivo. Entonces, aquí ustedes pueden diferenciar. Generalmente en estos dos tipos de shock hay ingurgitación yugular. Shock cardiogénico y shock obstructivo. Entonces, fíjense, si es cardiogénico, generalmente es el infarto cardíaco, generalmente hay compromiso del ventrículo derecho, hay ruptura del septum, hay disfunción de las válvulas, muchas veces son agudas después de un infarto, o en su defecto si hay una contusión miocárdica en trauma. Esto me lleva al shock cardiogénico. El shock obstructivo, las principales causas, que esto fue pregunta de examen en 3 oportunidades en San Marcos. ¿Ya? ¿Qué causa el shock obstructivo? No confundan con el cardiogénico. En el shock obstructivo está el tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax, derrame pleural masivo e hipertensión abdominal. ¿Qué enfermedad te lleva a una hipertensión abdominal? Las pancreatitis severas o las ascitis a tensión, en muchos de los casos en pacientes cirróticos severos, ¿no? Ya. Entonces, puede haber gasto cardíaco bajo sin ingurgitación yugular, a veces, si es que hay una disfunción de válvula, si hay hipovolemia. ¿Ya? Fíjense, el gasto cardíaco puede ser bajo también en shock distributivo si es de tipo anafiláctico, si es de tipo neurogénico y si es de tipo de insuficiencia suprarrenal, incluso si es de tipo séptico. Dentro de lo que es, ¿por qué? Porque en estos la ingurgitación yugular es ausente y la PVC por lo tanto es baja. ¿Ya? Es decir, aquí lo que le vas a corregir es con líquidos, con fluidos. ¿Ya? Pero como también quiero que ustedes entiendan que el gasto cardíaco es alto cuando hay bastante frecuencia cardíaca, es decir, hay taquicardia, y shock séptico, shock anafiláctico, shock por mediadores de inflamación, ya por ejemplo las pancreatitis severas, existe la crisis tirotóxica o tiroidea, te lleva a gasto cardíaco alto porque ellos generalmente fibrilan, ¿no? Hay una fibrilan, o ciertas fístulas arteriovenosas que también te llevan a un shock de gasto cardíaco alto. Aquí, la circulación. Dentro de lo que es la circulación y la reposición de volumen es llevar
a una presión arterial media ideal, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener una perfusión cerebral o perfusión coronaria o perfusión renal. Por lo tanto, la presión arterial media, el objetivo es siempre que esté por encima de 60 y la saturación venosa de oxígeno siempre tiene que ser mayor de 65-70 milímetros de mercurio. Esos siempre son nuestros objetivos en cualquier manejo de shock o aspecto terapéutico de shock. Es decir, en forma resumida, lograr que orine el paciente. Y si tiene trastorno sensorio, despierte, aunque esto es lo último, ¿no? De acuerdo a la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Si es un shock hipovolémico, es reponer el volumen. Transitoriamente se utiliza los vasopresores, la dopamina o noradrenalina, ¿ya? Pero lo más importante es reponer volumen, ¿ya? Si en caso de los politraumatizados, es reponer sangre si es que el sangrado es masivo, ¿ya? Y el shock cardiogénico, esto sí, muchas veces el manejo es bien complicado, porque acá tienes que manejar precarga y poscarga, y este manejo de optimizando precarga y poscarga lo vas a utilizar con el ventilador mecánico, ¿ya? Y si es que el paciente es un síndrome coronario, tienes que reperfundirlo necesariamente, es decir, tienes que revascularizarlo, ya sea, si es que es un infarto, trombolizándolo, anticoagulándolo, o de una manera quirúrgica, utilizando el bypass quirúrgico, ¿ya? Si es que es un problema coronario, ¿ya? Y de una u otra manera, como hay una cascada noradrenérgica, lleva a taquicardia. En un paciente con shock cardiogénico se utiliza bloqueadores de canales, ¿no? Y beta bloqueadores para disminuir la descarga adrenérgica. Por lo tanto, vas a bloquear las arritmias o vas a controlar las arritmias cardíacas. Y si es que hay arritmias, pues necesariamente tienes que utilizar antiarrítmicos, ¿ya? Utilizar en este caso antagonistas de calcio. El manejo de shock cardiogénico es un manejo multidisciplinario, ¿no? Aquí lo que a ustedes les interesa es reconocer un shock cardiogénico, cuál es la primera causa del shock cardiogénico, ¿ya? Y no olvidar que es el infarto cardíaco. Un shock cardiogénico, un corazón gigante, esto es un neumotórax a tensión, esto no es un shock cardiogénico, ¿eh? ¿Qué shock es este? Es un shock obstruct, tienes que drenarlo, ¿no? Acá está lateralizada la tráquea, viendo imágenes, ¿no? Esto es dentro de lo que son los manejos de shock, ¿ya? En resumen, ¿cuántos tipos de shock? 4 tipos de shock. Acuérdense del triángulo, ¿ya? El triángulo está la parte de bomba, es decir, efecto de bomba, es decir, shock cardiogénico. Causa de shock cardiogénico, infarto, arritmias cardíacas, ¿ya? Valvulopatía. Luego está el shock a nivel de la permeabilidad de los vasos, es el shock causa de shock distributivo, está el séptico con las infecciones, está el shock anafiláctico por las intoxicaciones, está el shock neurogénico estrictamente por trauma vertebromolear, trauma de cráneo, shock neurogénico, y las insuficiencias suprarrenales también es considerado como shock distributivo, ¿ya? Luego está lo que ustedes conocen dentro de lo que es efecto de bomba, efecto de la permeabilidad, lo que es la parte intravascular, que es el volumen, que es el shock hipovolémico. Acuérdense del shock hipovolémico, que es netamente volumen, ya sea hemorrágico o ya sea por quemaduras, grandes pérdidas de agua, como también las grandes diarreas en el caso de los niños. Y lo que tapa a los tres, shock obstruct. ¿Y qué enfermedad te provoca shock obstructivo? Neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y también el tromboembolismo pulmonar. Lo que más preguntan es las causas, ¿ya? El manejo siempre dependiendo ya de la naturaleza del monitoreo, ¿ya? Para que puedan manejar pacientes con shock.
Muy bien, eso sería con shock.